Bienvenidos, vamos a hablar sobre mercadotecnia digital y sobre estrategias de comunicación. Vamos a empezar hablando sobre el tema de influencer marketing, que es un tema muy interesante porque sobre todo tenemos que hablar de comunicación y cómo es importante la comunicación como componente de cualquier estrategia de mercadeo que vayamos a establecer. Las 4 Ps son cruciales. Por un lado tenemos la plaza, el producto, la promoción y el precio. Pero también entendiendo los nuevos patrones de consumo y las nuevas formas de mercado, tenemos que considerar la pasión, el posicionamiento, el propósito y la personalidad. Estos 4 componentes nos permite ver mucho más allá de simple y sencillamente patrones de conducta o de comportamiento de compra básicos. Por eso es importante hablar también de cómo es el viaje de los productos y cómo estos van cambiando y significa que las organizaciones tienen que adaptarse para tener la posibilidad de ser reactivas a las ofertas que se necesitan en el mercado. Tenemos por un lado, por ejemplo, todo lo que está relacionado con la mercadotecnia en base a lo que vienen siendo las cuentas. En este caso a caso, persona a persona. El account-based marketing, estamos hablando de que primero tenemos que identificar a la persona clave. Luego tenemos que hacer una expansión, o sea, quiere decir que podamos encontrar un nicho a expandirnos. Luego podemos hablar un poco sobre todo lo que tiene que ver con el engagement y finalmente cómo nos van a promover. Por eso es importante estos enfoques para generar lo que viene siendo un plan de mercadotecnia en línea, tomando en cuenta competidores, persona, metas, estrategia, ventas, lealtad, todo lo que tiene que ver con un presupuesto, con tecnología y sobre todo muy importante, qué vamos a medir. Por eso la mercadotecnia digital necesita tomar en cuenta todo esto que está relacionado con el Internet, con los dispositivos móviles, con todo lo que tiene que ver con los displays o los anuncios que podemos ver en las plataformas en línea y todo el contenido que está alrededor de ello, porque eso es lo clave, cómo vamos a entender ese contenido, cómo vamos a tener la posibilidad de tener esa interacción. Es importante entender que las plataformas sociales son un componente crucial en esta conversación y también cómo se obtiene la información por medio de ellas. Al final de cuentas, aquí lo que queremos es tener ese impacto que nos lleve a su vez a incrementar el tiempo en las plataformas. Es uno de los objetivos principales de los influencers. ¿Cómo vamos a incrementar el tiempo en las plataformas y en las redes sociales sobre todo? Porque esto va a provocar lealtad, va a provocar también un sentido de compra y es lo que quieren las empresas. Por eso el papel de los influencers es tan crítico y sobre todo ver cómo esto cambia también los modelos de negocio de las organizaciones digitales. Recordemos, existen plataformas como el caso de Facebook o como el caso de WeChat que están muy enfocadas en la interacción con el usuario porque a final de cuentas son como un puerto de punto de partida de diferentes alternativas de patrones de consumo. En el caso de la mezcla de las redes sociales, podemos ver el caso, por ejemplo, cómo Facebook ha disminuido de tener prácticamente un 60% del consumo de red social por medio de su plataforma a bajar a casi un 30%. Este tipo de impacto, lo que nos dice al final de cuentas, es que ha habido un cambio en la mezcla y por eso la compra de Instagram por parte de Facebook les reposiciona. Recordemos, están los consumidores o los usuarios que entran a comprar y los que entran nada más a buscar. Esta es la clave del e-commerce, cómo entender a esos dos tipos de usuarios. Y por eso es importante entender los canales de compra y cómo puede cambiar la rentabilidad entre ellos. Un ejemplo muy claro lo tenemos con la empresa Kiehl's de parte del grupo L'Oreal, en donde tienen una utilidad del doble superior en sus canales digitales que en sus tiendas físicas. Obviamente no tienen una venta mayoritaria en las plataformas digitales, pero si la llegasen a seguir incrementando, van a tener una rentabilidad mayor. Por eso es tan importante cómo manejamos todo lo que tiene que ver con los influencers,
con toda la estructura en línea que nosotros proveemos, porque de esta manera las marcas pueden maximizar su rentabilidad. Muchas gracias.